Ok, pues muy buenos días, buenas tardes a todos. Estamos en la conferencia pues, de las 12 del día y la última del turno matutino. Empezaremos más tarde con algunos de los talleres y otras conferencias. Y vamos a comenzar con la doctora Adriana Jenny Rodríguez Méndez. Voy a aprovechar para leer una pequeña semblanza acerca de la profesión y la etapa laboral de la doctora. Y después la doctora continuará con la conferencia. Bienvenidos todos. Voy a comenzar a leer la pequeña semblanza. Es la doctora Adriana Jenny Rodríguez Méndez, del Departamento de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. De formación es química farmacobióloga, maestra en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, doctorada en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Y bueno, pues desde el 2007 es profesora de la Facultad de Medicina. En el 2018 se fundó su laboratorio y en el 2014 tomó el nombre de Neuroinmunoendocrinología. Actualmente es profesora de tiempo completo, categoría 7, de la Facultad de Medicina, donde imparte cursos de licenciatura, maestría y doctorado, y también forma parte de tesis, evaluadora y directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con perfil PRODES y con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, con una producción de 15 artículos científicos, con arbitraje internacional, y ha trabajado en el desarrollo de capítulos de libros en el área de inmunoendocrinología. Ha sido responsable de diversos proyectos de investigación en convocatorias de fondos mixtos del CONACYT e institucionales. En las líneas de investigación son comunicación inmunoendocrina en población con diabetes mellitus tipo 2, con deterioro cognitivo y participantes en esclerosis múltiple, evaluación de biomarcadores en enfermedades crónicas no transmisibles y estudio de los efectos de fitoquímicos en el sistema neuroinmunoendocrino. Y pues vamos a comenzar con la presentación de la doctora, que se llama ¿Cómo contribuye nuestro sistema neuroinmunoendocrino a la preferencia de alimentos y sabor? Muchas gracias, doctora. Le damos una cordial bienvenida y puede empezar con usted. Muy amable, muchas gracias por la presentación. Pues para mí realmente es un gusto poder estar compartiendo esta charla con ustedes. Al inicio comentaba yo que pues la sesión era una sesión que era un tema relacionado con lo que cotidianamente nosotros estamos investigando como consecuencia del consumo de alimentos. Sin embargo, en los últimos años, bueno, pues está tomando una fuerza impresionante. En realidad, bueno, pues tenemos ahí varios puntos de convergencia que, bueno, les comento brevemente. Pues mucho de lo que nosotros tenemos interés actualmente es justamente conocer cómo es que se relaciona el consumo y la preferencia de alimentos con respecto a estados de salud, de enfermedad. Enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y algunas otras patologías que son degenerativas, bueno, están directamente relacionadas con cómo consumimos estos alimentos. Y el consumo de alimentos primordialmente, bueno, va a estar regulado por varias situaciones, tanto ambientales como situaciones ya propias de la fisiología, de la genética del individuo. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Nada más, bueno, les recuerdo aquí el título. Viene de forma abreviada, neuroinmunoendocrino. Es una palabra muy larga y es la relación que hay entre estos tres sistemas, que hace varios años se consideraba que estaban separados, que eran la comunicación del sistema nervioso, la comunicación del sistema inmunitario y por otro lado la comunicación que existe en el sistema endocrino. Entonces, actualmente se sabe que estos tres sistemas juegan un papel importante y se comunican de manera bidireccional. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver relacionado con cómo se determina la preferencia de alimentos y los sabores. Entonces, bueno, primero, ¿por qué estudiar la preferencia de alimentos? Bueno, una de las primeras, de los primeros puntos que consideramos para poder estudiar a los alimentos es justamente estos estados de salud y enfermedad. Los estados de salud y enfermedad, bueno, pues van a estar determinados por lo que consumimos y lo que está más a la mano
por lo regular, ¿no? Lo que vemos comúnmente en nuestros refrigeradores, lo que vemos en la, pues, de manera cotidiana en el lugar donde vivimos. Entonces, nosotros vamos a ver que es posible mantener un estado de salud adecuado si nosotros tenemos una buena preferencia de alimentos, o al menos podemos retardar un poco el tiempo en el que se presenten algunas patologías como obesidad, como sobrepeso. Entonces, esta preferencia alimentaria se ha estudiado mucho porque la preferencia de alimentos va a crear hábitos, y los hábitos, a final de cuentas, se van a transmitir de una generación a otra. La frecuencia con la que nuestros padres nos llevaron a algún restaurante, bueno, pues esto se refleja de inmediato en los hijos, que también llevan a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos y así. Entonces, todas estas características de cómo nosotros vamos a seleccionar ciertos alimentos que consumimos se ha estudiado, les digo, de manera muy amplia en los últimos años. Y esto tiene que ver mucho con las primeras etapas en la infancia, los estímulos que nosotros tenemos durante la comida. Incluso si tenemos una convivencia, si no la tenemos, bueno, todo esto va a ir moldeando la preferencia de algunos alimentos y obviamente lo que de manera cotidiana vemos en cada una de nuestras cocinas. Nosotros vamos a tener que la preferencia de alimentos se realiza con base en los alimentos mismos, pero sobre todo en los sabores, en el tipo de sabor que tiene ese alimento, y va desde la necesidad básica, que es la supervivencia del humano para obtener estos alimentos, hasta el hedonismo. Ya esta parte hedónica también se ha estudiado bastante, y creo que ustedes como en el área de gastronomía, bueno, lo ven de una manera mucho más profunda. Nosotros vemos ahí cómo se relaciona el hambre, el apetito, con respecto a esta necesidad básica y la estimulación hedónica que tenemos por parte de los alimentos. Aquí va a jugar un papel muy importante el sentido del gusto, el sentido del olfato. Vamos a ver que esta preferencia alimentaria muchas veces es innata, a veces nacemos con esa preferencia alimentaria. Dicen muchos que los mexicanos tenemos como el código genético del maíz, porque bueno, tenemos una preferencia por el maíz que ha sido parte de nuestra dieta durante muchas generaciones. Pero también sabemos que esto puede aprenderse. Nosotros podemos aprender y consumir algunos alimentos que sabemos que son saludables, y por eso es que podemos nosotros moldear este tipo de conductas, ¿no? Ahorita todavía hay personas, perdón que esté haciendo un poco de paréntesis, pero hay personas que están todavía accediendo. Entonces, voy a permitirles el acceso, nada más para que no me salga el aviso en la pantalla. Entonces, bueno, como les comentaba hace un momento, la preferencia de sabores es algo que nosotros podemos moldear y se ha estudiado mucho. Nosotros vemos que las preferencias alimentarias, dependiendo también de la cultura, o sea, incluso de las regiones en donde nos encontremos, pues va a irse modificando. Se ha visto que, por ejemplo, las personas asiáticas que tienen una preferencia de ciertos alimentos, pues bueno, ahí hay únicamente algunas opciones. Cuando se mueven hacia la zona occidental, pues vamos a ver que cambian esas opciones alimentarias y por lo tanto también empiezan a modificar las preferencias. Entonces nosotros vamos a definir esto desde el punto de vista de la psicología como al gusto por consumir un cierto tipo de alimento, y como les comentaba previamente, pues es justamente por un sabor, ¿no? La preferencia a un sabor en particular. No vamos a confundir esto con cuando nosotros tenemos una respuesta afectiva a un alimento, ¿no? Que decimos, bueno, es que esto como que quiero una sopa de tal tipo porque esta sopa es muy característica de la que preparaba mamá o preparaba la abuela, ¿no? Que esta es una respuesta que es distinta y que es afectiva con respecto al consumo de algunos alimentos. Entonces, ¿qué factores son los que contribuyen a la preferencia de estos alimentos? Pues vamos a tener desde los factores psicosociales, que tienen que ver mucho con el ambiente. Vamos a ver todos estos factores de manera general, y vamos a ver que el entorno juega un papel muy importante. El aspecto psicosocial, la relación que tenemos con nuestro cerebro, el apetito y la saciedad, las cantidades de alimento que consumimos muchas veces por esta sensación
justamente de la saciedad, vamos a ver que van a jugar un papel fundamental para la preferencia de alimentos. La educación alimentaria también es un factor muy importante. ¿A qué nos referimos con educación alimentaria? Pues en las escuelas actualmente hay una cultura de favorecer el consumo de alimentos saludables con respecto a otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, esto va a favorecer mucho la formación de la idea de qué alimentos van a ser, van a ser adecuados para que un organismo pueda crecer de manera óptima y contribuye a que los pequeñitos, desde muy tempranas edades, porque no, lo vemos desde etapas preescolares hasta los escolares, las universidades que participan mucho con esto de las cafeterías saludables, pues bueno, permite que se vayan introduciendo algunos alimentos que clásicamente no veíamos antes en las cafeterías. Las porciones también juegan un papel muy importante. Entonces, esto tiene que ver con educación alimentaria y algunos talleres, por ejemplo, que se dan en las escuelas, les digo, desde etapas preescolares, para que los chiquititos empiecen a decidir utilizar y consumir algunos alimentos en el desayuno, en las comidas. También tiene que ver mucho con el gusto y la preferencia. Puede ser que a nosotros nos digan que un alimento es muy saludable, pero por algún motivo, a la hora que percibimos, ya sea textura, sabor u olor, pues puede ser que no sea tanto del agrado. Entonces, esto va a ir modificando el consumo, la frecuencia del consumo y por lo tanto, pues la preferencia de alimentos. Cuando veamos que un alimento o un platillo se sirve con ese componente en particular que no me gusta, pues bueno, igual ya no lo vuelvo a pedir, ¿no? En una carta lo desechamos. Entonces, esto también es algo muy importante. Y en la actualidad, con el ritmo de vida que nosotros tenemos, pues bueno, o que teníamos hasta antes de la pandemia, pues bueno, vamos a ver que el tiempo disponible también determina qué tanto vamos a consumir algunos alimentos. Algunos alimentos son que requieren más tiempo de preparación o a veces el tiempo se acotó de la hora de la comida. Entonces el tiempo disponible también es un factor muy importante que determina qué es lo que consumimos. Muchas veces se prefieren los batidos o los licuados a un desayuno completo que se sirva con una fruta, con algún cereal, con algún pan, por ejemplo, o algún otro complemento, ¿no? El tiempo va a determinar también el tipo de alimentos que vamos a preferir. Y sobre todo esto tiene que ver también con los horarios. No son los mismos alimentos que se prefieren por la mañana, que a mediodía, que más tarde. Entonces esto tiene que ver también con el tiempo disponible. Y el estado de ánimo. El estado de ánimo también juega un papel muy importante. Hay muchas personas que deciden a veces omitir algunas comidas o evitan alguna comida porque no tienen compañía. Y entonces esto va generando como un estímulo que va a ser negativo para ese tipo de alimento que se le presentó en ese momento al individuo. Ahorita vamos a platicar un poquito de la parte anímica más, con más detalle. Por otro lado, también tenemos la compañía, la convivencia, les decía, esta convivencia de los fines de semana, en particular en México, es bien común que nosotros podamos reunirnos o al menos les decía, hasta antes de la pandemia nos reunimos un poco más, pero actualmente, bueno, se está retomando nuevamente estas reuniones que son de fin de semana, ya sea para el almuerzo, para la comida, y esto también contribuye a que tengamos un refuerzo positivo para la preferencia de algunos alimentos, ya sea que salgamos a comer o que se consuman alimentos preparados en casa. Entonces, esta preferencia alimentaria entonces, va ligada a este tipo de estímulos psicosociales. Por otro lado, también tenemos los estímulos socioeconómicos o socioculturales. Estos estímulos están relacionados con la capacidad que tenemos para adquirir algunos de los alimentos. Esta adquisición de alimentos pues va a depender también obviamente del ingreso económico. El ingreso determina, por ejemplo, la dieta de un mes completo o por cada semana de los individuos. Y en varios estudios que se han realizado se observa cómo el consumo de proteínas, carnes primordialmente, es mucho mayor durante la primera semana posterior a las quincenas que en la última parte, ¿no?, de la quincena. Y esto tiene que ver mucho con la economía. Y la disponibilidad de alimentos, bueno, también es una parte importante porque
el costo de algunos de los alimentos depende de la temporada. Entonces, la disponibilidad en la que se encuentran, pues va a determinar también el precio. Cuando son etapas en las que los alimentos se encuentran con menor disponibilidad, son más caros y entonces son de menor accesibilidad. Entonces, por eso es que también se limitan. En México en particular, bueno, nosotros no tenemos mucho este problema porque el clima favorece a que pues, tengamos frutas y verduras casi todo el tiempo. Entonces, esto es algo que se espera que favorezca el consumo adecuado de estos mismos. Pero, bueno, ahora vamos a ver que, bueno, hay otros factores que también son importantes. La zona geográfica, por ejemplo. La zona geográfica parece mentira, pero tiene que ver mucho con la preferencia alimentaria. Por ejemplo, no consumen lo mismo las personas que están cerca de la frontera, muy cerquita de Estados Unidos, a las personas que están más hacia el sur, a las personas que están en la región centro de nuestro país. Y hablando de la zona geográfica, bueno, esto tiene que ver por el traslado de algunos alimentos, el costo, pero también tiene que ver con los hábitos que se tienen en ciudades vecinas. Entonces, en Estados Unidos en particular, las porciones hasta por ahí de 2004 eran porciones muy grandes en el consumo de alimentos, eran porciones abundantes en grasas saturadas, en carbohidratos primordialmente, pero ya una vez que se declaró a Estados Unidos como el país más obeso del mundo, esto, bueno, empezó a regularse mucho más. Entonces, por ahí del 2004 al 2010 empezaron a tener una campaña muy fuerte para limitar el consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, en el norte de nuestro país, bueno, pues se empezó a adoptar parte de estas características en consumo de alimentos y esto tiene que ver mucho con las modas y la publicidad, ¿no? Se hace publicidad, se hace una moda y muchas veces dicen, bueno, es que está de moda desayunar cereales. Entonces, eso contribuye también a que se prefiera algunos alimentos. Sobre todo esto es importante en etapas prepúberes, en el público al que se va a dirigir, por ejemplo, cierto tipo de alimento, se tiene que ver mucho cuál es la moda, ¿no? ¿Cuál es la moda en esa población? En adultos es un poco menos, pero en etapas de puber, pues son muy influenciables. Entonces, si ven que algunos de los compañeritos consumen cierto tipo de alimentos, pues esto también va a influir en que ellos consuman ese tipo de alimentos. Actualmente, en la situación que nosotros estamos viviendo, que es una situación de confinamiento, nosotros vamos a tener mucho sedentarismo y esto va a afectar nuestra preferencia alimentaria. Nosotros ya no podemos salir tan libremente a adquirir algunos alimentos. Pero más allá de eso, incluso ya no podemos acceder a algunos restaurantes, establecimientos a los cuales frecuentábamos ir y que a lo mejor nos proporcionaba una dieta adecuada. Entonces, mucho de lo que teníamos antes de esta pandemia se ha modificado y actualmente se determina este ambiente como un ambiente obesogénico, que está básicamente dado por el sedentarismo y lo que se tiene más a la mano actualmente en estos servicios de comida rápida, pues son alimentos con alto contenido de grasas, de carbohidratos, y esto ha ido modificando poco a poco la preferencia de alimentos. Bueno, son pocas las personas que pueden solicitar un servicio. Hay servicios de cocina que, por ejemplo, mandan a un grupo de chefs y cocinan para uno como si uno estuviera en el restaurante. Y hay otras opciones que mandan todo separado y uno tiene que armarlo. Pero son pocos los hogares, en particular en México, que pueden acceder a este tipo de servicios porque evidentemente son más costosos que la comida rápida. Entonces, bueno, esto también ha afectado la preferencia de alimentos. Actualmente, bueno, la industria alimenticia ha sufrido mucho debido a esta situación de pandemia. Y otros factores que también están muy relacionados son los factores fisiológicos, que de estos, bueno, es de lo que más voy a platicarles el día de hoy. De estos factores fisiológicos tiene que ver mucho con la edad. La edad regula mucho el tipo de preferencia alimentaria. Aquí, bueno, algo que me parece bastante interesante a nivel de gastronomía es el público al cual se va a enviar un menú. Entonces, si por ejemplo es un público infantil, si es un consumidor adulto
o si se está pensando incluso en grupos especiales. Entonces, la edad es algo muy importante. O sea, ¿cómo voy a determinar que ellos tengan la preferencia de alimentos a mi menú, ¿no? A la carta. Entonces, ahí la edad va a ser algo muy importante. También tiene que ver mucho la edad porque va modificándose nuestra percepción de los alimentos conforme nosotros envejecemos. Entonces, esto tiene que ver tanto con la capacidad que tenemos de apreciar los sabores, de degustarlos por la distribución de los distintos receptores a todos los estímulos que nos brinda un alimento, como también a la capacidad de digestión, ¿no? Que también esto es una parte importante. También ahorita lo vamos a comentar. Entonces, también es diferente cuando es para hombres o para mujeres. Hay varios estudios en los que se ha documentado que la preferencia de alimentos dulces es mucho más en las mujeres que en los hombres. Entonces, bueno, aquí los menús yo creo que van a tener como objetivo, o sea, algunas poblaciones, ¿no? Darle gusto a todas las poblaciones. Eso es un reto a nivel de la gastronomía, porque entonces tenemos que ver qué preferencias tienen, estudiar a nuestra población, conocerla y entonces adecuar ese menú. Entonces, hay algunas alteraciones endocrinas también que pueden estar relacionadas con el consumo de ciertos alimentos. La producción de algunas enzimas, por ejemplo, que permitan o no hacer digerible cierta sustancia o componente de nuestros alimentos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que hay muchas personas que dicen, es que soy intolerante a la lactosa. Entonces, la intolerancia tiene que ver con esta falta de enzimas, la lactasa primordialmente, que va a contribuir a que todos los componentes lácteos pues se puedan ir digiriendo de manera adecuada sin causar un malestar gastrointestinal. Entonces la preferencia alimentaria también tiene que ver con esto. Muchas veces algunos de nuestras propuestas alimenticias pueden ser rechazadas porque la población tiene intolerancia a cierto tipo de alimentos. También hay otros factores que son genéticos. Estos factores que son genéticos llaman mucho la atención porque en los últimos años se ha estudiado mucho acerca de cómo algunos cambios pequeños en el material genético, en la información que cada uno de nosotros contenemos, puede tener algo llamado polimorfismos. Entonces, estos polimorfismos son cuando cambia un nucleótido. Hay polimorfismos de un solo nucleótido, hay algunas otras alteraciones que pueden ser de secciones de genes que codifican a proteínas, y de estos genes que codifican a proteínas, pues entonces traer como consecuencia una sensibilidad o una intolerancia o incluso una reacción alérgica a algún componente de los alimentos. Entonces, estos factores que son genéticos y que además, al ser genéticos, son hereditarios, pues hacen que pues en línea de sangre, una familia completa pues prefieran no consumir cierto tipo de alimento debido a estas características. En esta parte no nos vamos a centrar mucho el día de hoy, porque bueno, en un inicio la plática me sugerían que estuviera enfocada a la parte del sistema nervioso. Entonces vamos a platicar un poquito más de esto. Entonces, ¿cómo participa nuestro sistema neuroinmunoendocrino? Bueno, pues antes de comenzar a platicarles un poquito de esto, pues vamos a tener una introducción muy breve de qué es el sistema neuroinmunoendocrino. Este sistema es el sistema que permite la comunicación en todos nuestros organismos. Es la comunicación que existe entre nuestro sistema nervioso, primordialmente, donde se secretan varios mensajeros químicos que se conocen como neurotransmisores, pero también hay algunos que se conocen como neurohormonas. A partir del hipotálamo, a partir de la hipófisis, se secretan varios componentes que van a tener un impacto a nivel de glándulas, a nivel endocrino. Y estas glándulas, en respuesta a esos estímulos de nuestro sistema nervioso, van a empezar a sintetizar, a estimular la síntesis de enzimas. Estas enzimas pues pueden realizar diferentes funciones, como una de ellas la digestión, por ejemplo, la utilización de lo que nosotros consumimos de la dieta para obtener energía y el almacenamiento a tejido adiposo, por ejemplo, en algunos casos. Y a su vez, si nosotros tenemos un exceso de tejido adiposo, que sucede cuando las preferencias alimentarias no son muy saludables, pues podemos tener estados de inflamación. Estos estados de inflamación van a conllevar a varias patologías, desde patologías sencillas, que son resistencia a la insulina, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, hasta algunas otras que son más graves, como deterioro cognitivo,
fallas a nivel de la memoria, que eso vamos a platicar un poco más adelante, y también pueden incluir algunos eventos de cáncer, ¿no? Proliferación anormal de algunas de nuestras células. Entonces, así es como funciona nuestro sistema neuroinmune endocrino en general, pero bueno, la dieta juega un papel fundamental. Y por supuesto, la preferencia de alimentos, pues es algo que genera mucho interés de conocer para mantener estos estados de salud. Entonces, hay sistemas que regulan muy bien y que se conocen de manera clásica cómo se van a condicionar la preferencia de algunos alimentos. Entonces, tenemos estos sistemas que son sistemas de recompensa de regulación hedónica. Estos sistemas, pues por lo regular, los vamos a ver relacionados con los sentidos. Detectamos nosotros los sabores, los olores, las texturas, y en los últimos años también se ha estudiado mucho acerca de los sonidos, ¿no? Esto en las papas, por ejemplo, ha habido muchos experimentos, ha habido varios grupos que han estudiado y han evaluado cuál es el efecto del sonido, ¿no? En la percepción del alimento. Y estos se sabe que juegan un papel fundamental para la decisión de los alimentos. Hay varios experimentos en los cuales se evalúan, por ejemplo, que pongan un sonido que sea muy crocante cuando uno consume el bocado de algún alimento. Entonces, ese sonido tan crocante da la percepción de que ese alimento es muy fresco. Tiene que ver mucho con la frescura y gusta más que un alimento en el que no se pone ese sonido tan crocante. Entonces, ahí literalmente estamos engañando a nuestro cerebro con una percepción. Igual, por ejemplo, cuando nosotros consumimos algunas texturas, primordialmente en el humano, nosotros tenemos mucha preferencia por la palatabilidad. Estos alimentos que son más cremosos siempre llaman más la atención. Esto se lo debemos a un vestigio de la amígdala, en la cual, bueno, para nuestros ancestros que eran nómadas, era mucho más efectivo consumir alimentos y era de mayor duración el aporte calórico, alimentos que tenían esta textura untuosa, no grasosa. Por eso los chocolates y muchos alimentos nos gustan con una textura muy suave, con mucha palatabilidad. Entonces, bueno, esto hace que los individuos, nosotros, hay algunas cosas que no se modifican, que se han mantenido durante mucho tiempo, durante generaciones del hombre en este planeta, y hay algunas otras que pues vamos aprendiendo poco a poco. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la percepción. La percepción va a jugar también un papel muy importante porque la preferencia alimentaria va a depender de cómo percibimos características organolépticas del alimento, color, olor, sabor, y ya hay algunas texturas, y esto va a determinar qué tanto vamos a seleccionar ese alimento para el consumo. Vamos a ver que la parte inicial, ya en una charla que tuve oportunidad, desafortunadamente no pude asistir a todas las charlas, pero la charla del doctor Julián el día de ayer, bueno, estuvo muy interesante porque hablaba justamente de cómo la fotografía se ha utilizado mucho para hacer difusión y para invitar a las personas a que consuman cierto tipo de alimentos. Entonces, la vista juega un papel muy importante aquí, cómo se presenta el alimento, cómo nosotros veamos ese alimento, va a depender mucho de qué tanto deseemos consumirlo, ¿no? O qué tanto lo seleccionemos en un menú. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que la vista es muy importante. Asimismo, los olores son muy importantes. La percepción del alimento, cómo vamos a seleccionar el alimento es por el olor. Cuando nosotros pasamos cerca de donde están cocinando pollos o donde están cocinando pan, pues bueno, el olor va a empezar a despertar una serie de sensaciones que nos va a traer, ¿no? Para ese alimento. Eso también hace una preferencia alimentaria. Y hay varios estudios en los cuales se ha documentado cuáles son los olores que más atractivos son, ¿no? Para el consumo de alimentos. Otro factor importante, como les comentaba, es el sonido. Actualmente la parte del oído se ha visto que también participa en la selección de algunos alimentos. Cuando nosotros consumimos un alimento, determinamos a veces la frescura de ese alimento por el sonido de crunch, qué tan crocante es ese alimento. Entonces, ese también es otro sentido muy importante, el oído.
La temperatura, aun cuando no se considera un factor tan relevante, vamos a ver que también juega un papel en la selección de los alimentos. No es lo mismo consumir los alimentos a una temperatura que a otra. Dependiendo del alimento, también hay una temperatura a la cual se decide servir ese alimento. Por eso es que cuando la comida llega fría, cuando uno va y ordena una serie de platos en un restaurante y la comida llega fría, pues la percepción del alimento pues ya no es adecuada y la selección de ese alimento para una segunda vez, si es que vuelve el consumidor, pues bueno, ya no va a ser esa. Entonces tiene que ver mucho, la temperatura también es un participante que desempeña un rol que va a facilitar que nuestros comensales pues puedan preferir ese alimento. No, no es lo mismo servir un vino espumoso a una temperatura de 18 Celsius que un vino espumoso más o menos a 28, 30 Celsius. Entonces, bueno, esto es muy importante también. Y este concepto lo han explotado mucho los restaurantes en los cuales se tiene el concepto de cocina abierta. Este concepto de cocina abierta, o sea, ha generado también mucha sensación porque pues puede uno estar ahí viendo cómo cocinan lo que uno va a consumir. Y esto tiene que ver con la percepción que inicia desde que nosotros llegamos, ¿no? Entonces empieza a estimularse el olfato. Entonces todas estas señales viajan a través del bulbo olfatorio y entonces si detecto algún olor o algún aroma que me sea atractivo, pues digo, ay, sí, como que se me antoja comer aquí, ¿no? Entonces, y además podemos ver y podemos estar escuchando la fritura, el sonido que hacen algunos alimentos, también a veces lo ligamos con alguna situación que previamente hemos vivido y que ha sido estimulante, ¿no? Entonces, este concepto de cocinas abiertas tiene mucho que ver con la permanencia de los comensales, ¿no? Y con la atracción de los comensales. Esto porque estimula varios sentidos al mismo tiempo. Y en esto de la percepción, pues aquí es donde vamos a ligar al sistema nervioso, ¿no? De primera instancia. Nuestro sistema nervioso, pues va a hacer una relación muy importante con el apetito y con la saciedad. Entonces, mucho del apetito, la saciedad va a tener un papel desde la parte externa, desde todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor, pero ya en la parte interna, bueno, estamos hablando de factores bioquímicos que se secretan, algunas biomoléculas que se secretan para regular estos circuitos, que ahorita también vamos a ir comentando. Y esto de que de la vista nace el antojo, pues es de lo primero que se estimula, ¿no? Entonces, todo esto se transmite a través de nuestro sistema nervioso, lo que nosotros estamos viendo. Entonces dicen, ay, bueno, pues ahorita nosotros por ejemplo, acá en Querétaro, ya son pasadas las 2 de la tarde, la hora de la comida, y pues seguramente pues se nos antojará, ¿no? Si vemos alguna imagen que se vea apetitosa o que nos recuerde o que evoque el sabor, la textura de algunos de los alimentos. Esta etapa se llama etapa cefálica. Y es una etapa en la cual nuestro sistema digestivo se empieza a preparar para la recepción de ese alimento. Entonces, esto genera una expectativa y esta expectativa, bueno, ya se ve concluida cuando el alimento es servido y nosotros lo consumimos. Entonces, los periodos de expectativa o la etapa cefálica también determinan mucho qué tanto me va o voy a preferir después ese mismo alimento. Si la espera es larga, por lo regular, ese tipo de alimentos ya no los volvemos a preferir, ya no los volvemos a seleccionar, por ejemplo. Entonces, esta etapa cefálica es muy importante porque prepara al organismo desde la salivación, movimientos peristálticos a través de estómago, intestino. Por eso es que cuando a veces ya tenemos hambre, pues empieza a sonar un poco el estómago. Si tenemos mucho tiempo esperando al comensal, esta etapa cefálica pues se empieza a perderse, empieza a disminuir. Y si esta etapa cefálica disminuye, pues bueno, ya tenemos ahí un estímulo negativo. Ese comensal ya no vuelve. Entonces, la percepción que tenemos en nuestro sistema nervioso, si se fijan, ya vamos ligando un poco hacia las emociones, ¿no? Estas emociones que se van desencadenando con cada uno de los alimentos. Entonces, bueno, de estos sistemas de percepción y de sistema nervioso, pues vamos a ver que se desencadenan otros a nivel, ahorita les voy a poner una imagen, a nivel de hipotálamo primordialmente. Aquí en esta imagen yo les quise poner esta parte porque
no es lo mismo el estímulo que tiene un niño que el estímulo, a lo mejor los estímulos que tiene un adulto. Los estímulos en niños pequeños, por ejemplo, son diferentes. Ahí la comida tiene que ser mucho más creativa y esto también va a facilitar tener una percepción diferente de los alimentos. Esta percepción va a contribuir a que se genere una preferencia alimentaria. ¿Por qué? Porque le pusimos la frutita en una parte donde pues, dice, ah, bueno, me estoy comiendo el cabello, ¿no? Entonces, este estímulo genera un refuerzo positivo. Entonces genera una expectativa que tiene que ver mucho con la serotonina, la dopamina, y una vez que se consume el alimento y que esto se degusta, entonces va a generar la otra parte. Si el niño, por ejemplo, si tiene un cierto gusto, está de buen humor cuando consume el alimento, pues esto va a generar una preferencia alimentaria durante toda su vida. Entonces, estos estímulos son importantes por este motivo. Entonces, por eso les ponía esta pequeña imagen donde los alimentos se presentan de manera creativa, por ejemplo. Esto también funciona muy bien para la percepción y la preferencia de algunos alimentos. Entonces, la vista, el gusto, se asocia mucho también con los colores. Entonces, los colores que tenga un plato complejo, pues tiene una base en la percepción que nosotros tenemos de alimentos maduros, ¿no? Los alimentos con colores más intensos, por ejemplo, para el consumo de diferentes frutas, vamos a ver que los amarillos intensos, los naranjas intensos, los rojos intensos, por ejemplo, pues van a estar relacionados con la madurez de estos alimentos. Pero en una instancia más primitiva, vamos a ver que están relacionados con el dulzor. Entonces, nosotros como una función de supervivencia, lo que buscamos es glucosa, azúcar dulce. ¿Por qué? Porque esta es la principal molécula que permite que nuestras células puedan obtener energía. La glucosa, a través de la glucólisis a nivel celular y posteriormente la conversión a piruvato ya en la mitocondria, pues va a facilitar que nosotros tengamos energía suficiente para poder funcionar. Esto, les digo, es desde etapas muy primitivas. Nosotros, bueno, el consumo de alimentos maduros, pues esto tenía que ver con una obtención óptima de energía. En un inicio, bueno, también algunos alimentos que eran peligrosos tenían colores llamativos, pero posteriormente el humano fue aprendiendo que pues también tenían más dulzor, entonces tenía ahí que empezar a discriminar entre los que eran venenosos y los que no eran venenosos. El efecto de los colores verdes, entonces además de estar asociado a un producto que no está maduro, pues también lo asociamos mucho con los sabores más ácidos o incluso los podemos clasificar de forma general en un sabor cítrico, ¿no? En sabores más ácidos, más cítricos y igual los de color café, nosotros podemos verlos como un poco también más hacia productos, por ejemplo, de esta reacción de caramelización, la reacción de Maillard, que bueno, permite que estos alimentos pues tengan otro sabor, ¿no? Adquieran otro sabor desde los vegetales hasta las proteínas, ¿no? Entonces vamos a ver que estos colores se han evaluado también para ver qué tanto tiene una persona la preferencia alimentaria. Y se ha visto que, por ejemplo, en las bebidas o en los postres que se pintan con colores rojos, la percepción del dulzor es mayor, aun cuando tenga la misma cantidad de dulzor que tiene un alimento que no tiene un color. Entonces, y esto es meramente la percepción que se tiene de cada uno de los individuos. Por otro lado, vamos a tener que los verdes, por ejemplo, no están tan asociados a consumo de frutas maduras o de productos maduros. Entonces, los que tienen más resistencia a este tipo de consumo de alimentos verdes son los niños. Entonces los niños como que empiezan, o sea, si ven el color como que no les agrada mucho, porque pues ellos todavía no tienen esta influencia de que son alimentos saludables. Entonces lo rechazan un poco más. Conforme vamos viendo diferentes estudios de laboratorio, también se observa que en bebidas, por ejemplo, algunos colores se asocian a más intensidad de un sabor que de otro. Entonces los colores azules, verdosos son muchos más frescos con respecto, bueno, la percepción es mucho más fresca con respecto a los colores más oscuros. Esto por asociaciones que nosotros hacemos en nuestro sistema nervioso central. Y en el caso de los chocolates, por ejemplo, también se ha visto que los chocolates que son blancos, dicen, no, es que
no percibo mucho el sabor a cacao, ¿no? Entonces, cuando el chocolate es café, incluso en un grupo de niños que se hizo, decían es que los chocolates que son cafés saben más a chocolate, cuando o sea, la composición no cambiaba en cantidad de cacao, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo nosotros podemos ir jugando con los colores para generar una percepción del sabor. Aunado a la percepción del sabor o de la vista, también tenemos las texturas. Las texturas, les decía, bueno, pues están muy asociadas, los crocantes, los sonidos sobre todo, van a estar asociados a que está más turgente el alimento, que tiene más frescura. Vamos a ver que hay algunos que son más cremosos, por ejemplo, les digo, la palatabilidad que tiene un alimento, pues tiene que ver mucho con este vestigio que tenemos que indica que los alimentos que tienen esta textura cremosa pues son mejores porque nos dan más energía, ¿no? Esto todavía tenemos este vestigio. Y alimentos que son fibrosos, por ejemplo, como en el caso del brócoli, que a veces no muchos los prefieren, bueno, pues es por la consistencia, ¿no? Ahí hay que empezar muy temprano para estimular y favorecer que los pequeñitos tengan la preferencia por estos alimentos. Y por otro lado, bueno, hay algunos alimentos que aunque son suaves y cremosos, pues a los niños, por ejemplo, si ustedes les presentan ostiones, seguramente no les gustará la consistencia muy viscosa que tienen, a veces no les gusta. Entonces, bueno, y esto tiene que ver con la textura, básicamente. Entonces, no es lo único lo que nosotros percibimos con los sentidos, lo que influye con la preferencia de alimentos. Las emociones también son muy importantes. Y por aquí, seguramente esta imagen les va a parecer un poco conocida, pues es una película, es una imagen de una película en la que un crítico va a un restaurante y el chef resulta ser una ratita. Entonces, esa ratita prepara ratatouille. Entonces, aquí vemos cómo lo degusta y en ese momento se transporta, ¿no? A una etapa en la cual él era mimado por su mamá con ese alimento. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en la selección de los alimentos. Aquí les presento un artículo muy interesante en el que estudiaron el consumo, las preferencias que hay en los consumidores y que están relacionadas con las emociones depresivas que se evocan, ¿no? Además, en este artículo, algo interesante que hicieron fue estudiar mediante un software la lectura de cara, ¿no? Para ver las expresiones de esa cara. Entonces, estas emociones van a jugar un papel muy importante. Si un alimento me recuerda algo bonito o algo agradable, si tengo una asociación de un sentimiento a ese alimento, pues a lo mejor voy a tener una preferencia. Pero si a lo mejor estoy con un estado anímico determinado, voy a tener la preferencia por algunos otros alimentos. Entonces, esto también es muy importante. Muchos investigadores también han asociado la etapa del año, o sea, las estaciones, si es primavera, si es verano o si es otoño, con la preferencia del alimento. Entonces, en este artículo, ¿qué fue lo que encontraron? Pues se demostró que hay diferencia entre hombres y mujeres. Esto, pues bueno, ya se sabía, pero en cuanto a la motivación emocional, o sea, en personas que padecían algún trastorno depresivo o DD, como vemos aquí en la imagen, tenían una preferencia por más sabores dulces, ¿no? Y muchas de las respuestas que marcaban en los tests que los investigadores aplicaron, decían, bueno, es que es como una forma de afrontar los retos de la vida, ¿no? La comida me ayuda a sobrellevar el estrés o la comida me sirve para consuelo emocional. Cuando estoy deprimido, tengo más antojos por alimentos dulces, ¿no? Y esto se vio muy, muy marcado en las mujeres, en los hombres no tanto. Y entonces esto habla de por qué las mujeres cuando se encuentran tristes o deprimidas, pues consumen mayor tipo de alimentos que contienen carbohidratos primordialmente, ¿no? O que tengan un dulzor mucho mayor. Entonces, las emociones son algo de lo que influye muchísimo en las preferencias de los alimentos. Y esto, les decía, algunos investigadores también lo han asociado a las estaciones del año. Entonces, por ejemplo, en etapas invernales, pues igual la preferencia de alimentos más calóricos o más dulces es mucho mayor. Tiene que ver también con el cambio del clima de las temporadas. Hay varios sistemas que regulan la preferencia de alimentos. Tenemos sistemas reguladores del apetito, tenemos redes neuronales a nivel hipotalámico
Y nosotros, bueno, aquí les pongo una imagen pequeña, que es lo que sucede durante el ayuno y durante el consumo de esos alimentos. Vamos a tener varios ejes estimulados, pero primordialmente el hipotálamo tiene varios núcleos de neuronas que están relacionadas con la liberación de péptidos que son anorexigénicos y orexigénicos, que tienen y que regulan la saciedad y el consumo de mayor cantidades o porciones más grandes, ¿no?, de alimento. Y eso tiene que ver con un péptido que se llama grelina. La grelina se secreta a nivel del estómago, el aparato digestivo tiene la capacidad de sintetizar esta molécula, es un péptido relativamente pequeño que viaja a través de nuestro torrente circulatorio hasta el hipotálamo. Y en el hipotálamo empieza a sintetizar y secretar una molécula más que se llama neuropéptido Y. Este neuropéptido Y además es producto de un corte específico que se da en otro péptido de mayor tamaño que también secreta beta-endorfinas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pasamos una etapa de ayuno y consumimos alimentos, entonces el alimento que yo consuma después de ese periodo de ayuno, pues me va a saciar tanto que además me va a dar una emoción o una sensación, una estimulación muy positiva, lo que va a hacer que ese alimento pues a lo mejor lo consuma de manera frecuente. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a sentir hambre o apetito y esto se va a suprimir cuando nosotros ya consumimos ese alimento y se libera el neuropéptido Y. Por otro lado, también vamos a tener otra molécula más que se llama leptina. La leptina la secreta primordialmente el tejido adiposo. Y en el tejido adiposo, bueno, la cantidad de tejido adiposo que hay en un organismo es la que determina qué tanto consumo o ingesta de alimento vamos a tener. Esa ingesta de alimento, entonces, va a ser mayor cuando nosotros tenemos poco tejido adiposo. Y por lo regular, las personas con menor cantidad de tejido adiposo a veces tienen mayor apetito por consumo de alimentos que son más calóricos o que tengan un poco más de lípidos. ¿Y los lípidos dónde los encontramos? Pues primordialmente en las texturas que son más cremosas. Actualmente, bueno, se ha desarrollado en tecnología de alimentos varios sustitutos, ¿no?, para poder reemplazar esas texturas que son tan calóricas por celulosa, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, bueno, ya seguramente ustedes van a ver más en tecnología ya de los alimentos. Y otros sistemas que regulan también la preferencia de los alimentos son de la leptina y que está relacionado con el hambre. Nosotros vamos a tener que la secreción de leptina va a ser adecuada cuando tenemos niveles adecuados de tejido adiposo, que era lo que les adelantaba en la diapositiva previa, y vamos a tener un mayor apetito si nosotros tenemos bajos niveles de leptina. Si nuestra leptina no se está secretando, pues vamos a tener menor apetito. ¿Esto cómo se modifica con los alimentos procesados? Los alimentos procesados van a favorecer la ingesta de porciones mucho mayores, ¿no? Entonces, la preferencia alimentaria ahí pues tiene un reto muy importante porque si nosotros empezamos a consumir estos alimentos, esa frase de a que no puedes comer solo una, bueno, pues está muy relacionada al tipo de estimulación, o sea, eso es cierto, o sea, de verdad, eso de que a que no puedes comer solo una y algunos a lo mejor están pensando en las papas fritas, pues es cierto porque nosotros vamos a tener una estimulación tan positiva en nuestro sistema que te dice come otra y come otra. Pero lo mismo sucede cuando nosotros consumimos alimentos procesados. Vamos a consumir mayor cantidad de estos alimentos. La percepción de los sabores, por ejemplo, en los niños, como es mayor, pues entonces si nosotros les damos este tipo de dietas, pues van a estar consumiendo una gran cantidad de carbohidratos porque los umbrales que nosotros tenemos van a pedir más cada vez, más cada vez. Entonces por eso es que hubo una época en que los pastelitos empaquetados que venían en porciones grandes, pues bueno, se redujeron porque el niño ya consumía más, ¿no? Más cantidades y es precisamente porque se favorece mucho la ingesta de porciones mayores. Nuestros alimentos, entonces, también van a influir en las decisiones que vamos a tomar. No es lo mismo consumir proteínas que consumir carbohidratos. Las preferencias alimentarias de la gente que consume proteínas van a ser más saludables con respecto a los que consumen más carbohidratos. Si la proporción de proteínas, por ejemplo, en nuestra dieta fuera mucho mayor, pues bueno, vamos a empezar a tomar mejores decisiones. Si la proporción de carbohidratos es menor, se ha asociado mucho a conductas agresivas, a menor tolerancia. Entonces, estos cuadros de berrinches que a veces ven en los niños, pues está muy asociado con esto. Entonces, la toma de decisiones
en un pequeño que está consumiendo carbohidratos en cantidades elevadas, pues la toma de decisiones no va a ser muy buena. Y entonces la preferencia alimentaria también se va a ver regulada por lo que yo voy consumiendo día a día. Entonces es como un círculo vicioso. Nosotros vamos a tener que se van a alterar de manera endocrina la producción de insulina, cortisol, adrenalina, ACTH, triptofano, tirosina, por ejemplo, y esto va a empezar a modificar la sensación de estímulos nuevos. Esto es parte de la regulación. Entonces, ahorita ya estoy casi sobre el tiempo. Traté de hacer breve la charla, pero la verdad es muy interesante. Voy a dejar algunas de las citas para que pues también, si tienen inquietud, lo puedan revisar. Este es otro artículo que se publicó en 2020, apenas, y habla sobre el eje de regulación intestino-cerebro. Aquí, este artículo me pareció bastante interesante porque se hizo un experimento en modelos murinos, en ratas, en las cuales se modificaban para que no tuvieran los receptores al sabor dulce. Y se demostró que aún sin los receptores al sabor dulce, es posible que se genere una preferencia por estos sabores dulces. Entonces, y esto es que hay una población de neuronas que van desde los ganglios basales hasta nuestro intestino, que cuando sensan que estamos consumiendo alimentos dulces, mandan un estímulo positivo y entonces se activa la preferencia por estos sabores dulces. Por eso es que vemos que en el adulto mayor, pues sigue habiendo preferencia por los sabores dulces. Entonces sí tiene que ver mucho con esta regulación que hay a nivel de las neuronas de los ganglios basales y que retroalimentan hacia el eje cerebral. Y bueno, ya para cerrar esta charla, pues bueno, quería platicarles un poco de cómo influye los alimentos en la cognición. Se sabe que, bueno, influye en la plasticidad cerebral. Cuando nosotros tenemos personas con sobrepeso, con obesidad, disminuye la plasticidad cerebral. Y esto tiene que ver básicamente porque las grasas saturadas disminuyen la sensibilidad a la insulina. Nosotros cuando consumimos alimentos liberamos insulina y la insulina contribuye a que la glucosa después de la digestión se distribuya y llegue al cerebro y que en las neuronas pueda tener un efecto positivo. Entonces, que puedan funcionar de manera adecuada, que tengan suficiente energía. Sin embargo, una dieta rica en tanto, por un lado, por grasas saturadas, pues disminuye la sensibilidad de la insulina, que quiere decir que no vamos a poder transportar esa glucosa al interior de nuestras células, vamos a tener menor energía y esto va a generar más apetito y vamos a consumir porciones más grandes. La dieta que es rica en azúcares, por ejemplo, se ha visto en modelos también murinos que disminuye el tamaño del hipocampo. El hipocampo es esta estructura que les muestro aquí, pero es muy importante para memoria. Y se ha visto que en estos mismos modelos murinos no tienen la capacidad, cuando ya se les da una dieta rica en azúcares durante un tiempo prolongado, no tienen la capacidad de tener una memoria espacial. No reconocen algunos túneles o caminos que les llevan alimento. Entonces esto, bueno, pues se cree que puede ser muy parecido en los humanos, en los cuales la memoria puede estar disminuida si hay un consumo elevado de azúcares. Y bueno, aquí también les traía algunas consecuencias de las alteraciones en la preferencia de alimentos, pero no sé si me quieran comentar cómo estamos de tiempo. Por favor. Nos quedan 5 minutos para la junta, para la una, perdón. 5 minutos. Sí. Terminamos entonces nada más para la parte de la relación de la inmunidad y la preferencia de alimentos, que ya con esto terminaríamos. Y bueno, la inmunidad pues es muy importante porque de acuerdo a los alimentos y la calidad de los alimentos que consumimos vamos a tener una mejor respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema va a poder defenderse muy bien. Eso es por un lado, pero por otro lado vemos que también la inmunidad puede afectar el consumo de los alimentos porque hay algunas reacciones que son alérgicas, ¿no? Las alergias pueden llegar hasta ser desde leves hasta muy, muy severas y se dan primordialmente a las proteínas de diversos alimentos, ya sea de cacahuates, de algunas carnes, lácteos, etcétera. Entonces, esto limita y, bueno, hace que algunos no consuman cierto tipo de alimentos y esto también la preferencia alimentaria pues puede ir desencadenada en familias completitas.
Entonces, ¿cómo podemos modular la selección y la preferencia de los sabores? Bueno, pues las estrategias son crear buenos hábitos desde muy pequeños, o sea, crear menús en los que a los niños, por ejemplo, no se les ofrezca en un restaurante solo nuggets y papas fritas, sino que se les ofrezcan alimentos saludables. Los niños consumen este tipo de alimentos desde etapas muy tempranas, o sea, yo se los puedo decir porque, bueno, mis hijos sí consumen este tipo de ensaladas y no tienen ningún problema. Y esa afinidad por los alimentos que van consumiendo es un hábito que pues más adelante va a ser fundamental para la salud y la enfermedad. Y bueno, ya nada más termino con un artículo que habla sobre cuáles son las metas en la ciencia de la nutrición, que está muy relacionada con la gastronomía de 2020 a 2025. Entonces, para que por ahí puedan a lo mejor revisarlo, con mucho gusto les proporcionaré información de la charla si alguien tiene interés, pero en gastronomía, bueno, pues el reto es promover la preparación de alimentos saludables que permitan fomentar la preferencia de esta comida y que generen los estímulos necesarios para nuestros sentidos, para nuestros sistemas y convencer de que una dieta saludable puede estar llena de sabor. Muchas gracias. Listo. No pude activar mi micrófono. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, la verdad, la plática. Nos quedamos con ganas de más información. Yo voy a hacer un comentario y después voy a leer las preguntas que nos están poniendo aquí. Y si gustan, chicos, pueden también poner sus preguntas y yo las voy viendo. Yo quería comentar que sí, al inicio de la plática se comenzó hablando sobre también de los tiempos. Entonces, de las cosas que se han observado en algunas investigaciones es que se busca el consumo de alimentos saludables, pero de rápida preparación, ¿no? Y esto está muy relacionado con el tiempo disponible o los tiempos que le dedicamos nosotros a algo tan importante como es alimentarnos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de otorgar esos tiempos necesarios para alimentarnos correctamente, pero sí se ha visto en las investigaciones que están buscando platillos de fácil y rápida preparación, saludables, pero en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, voy a comentar algunas de las preguntas que están aquí con mis compañeros. El Benjamín pregunta, ¿qué libro o artículo podría compartirnos para aprender más sobre la percepción sensorial? Bueno, pues hay varios artículos que con mucho gusto, bueno, tengo el correo de contacto de la doctora Cintia, entonces por ahí con mucho gusto les hago llegar una lista, una bibliografía, pero también ustedes por su cuenta pueden buscar en las páginas, los buscadores comunes, son PubMed, por ejemplo. Es una página, bueno, ahorita no se las puse para que tuvieran de referencia, pero con mucho gusto les comparto la información y ahí nada más introducen sus palabras clave, pueden ver todo lo que se ha investigado de gastronomía y los efectos que tienen los estímulos, aun cuando el alimento no tenga esas características, si ustedes se los ponen a la persona, estimulan a que tenga esa preferencia alimentaria o que perciba que es un buen alimento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Dice Felipe, ¿se puede establecer que los niños por efecto de su despliegue de actividades se inclinen por alimentos dulces de alto poder energético? La primera parte no la alcancé a escuchar muy bien de la pregunta. Nada más alcancé a escuchar los alimentos dulces en niños. ¿Se puede establecer que los niños, por efecto de su despliegue de actividades, se inclinen por alimentos dulces de alto poder energético rápido? Sí, eso es algo muy importante. Los niños tienen una demanda energética enorme, no nada más por el crecimiento, sino efectivamente por la actividad física, pero esto se puede ir modulando, o sea, se les puede proporcionar no carbohidratos, por ejemplo, tan sencillos, sino algún otro tipo de carbohidratos con fibra para que su nutrición sea adecuada, pero sí o sea, sí es un motivo, el motivo es la tasa metabólica tan alta que tienen. Muchas gracias. Vienen muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por excelente plática. Me preguntan si compartiremos la plática. La plática está también en la página de Facebook y va a estar en el canal de YouTube. Y una pregunta,
Me gustaría saber cuáles son los alimentos que deberían de consumir las mujeres en la etapa de la menopausia. Pues ahí es una pregunta un poco compleja porque cada mujer vive diferente la menopausia. En general, bueno, lo que se ha recomendado es que sean alimentos que también proporcionen algún aporte de hormonas de tipo natural. Estos fitoesteroles que algunos alimentos contienen, como las bebidas de soya, por ejemplo, no en exceso, porque muchas veces las mujeres precisamente posmenopáusicas empiezan a consumirlas en gran cantidad y tampoco es benéfico, sino en una cantidad moderada. Un vaso al día es suficiente para ir regulándolo. Alimentos que contengan algunos fitoesteroles, les digo, las bebidas de soya, las bebidas de almendra, algunas otras de nueces que en los últimos años están más disponibles en el mercado, son buenas, pero a veces se recomienda más el consumo de la misma almendra o la misma soya preparada en casa, ¿eh? Entonces también tiene un efecto positivo. Grasas, también es muy importante, las grasas poliinsaturadas, principalmente las omega 3 más que las omega 6. Las omega 3 también se recomiendan mucho en algunos alimentos, por ejemplo, el aguacate, aceite de oliva, se tienen en gran cantidad en pescados de agua fría, por ejemplo, también en trucha, salmón. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más, chicos, tenga alguna pregunta o quiera participar también con su micrófono. Sería una pregunta más. Bueno, en lo que, si alguien se anima, también quería hacer el comentario de, pues como por ahí, ¿no? La vista no hace el amor, pero también hemos observado en algunos estudios que también el que participen los niños o los adultos mayores en estas actividades de preparar los alimentos va a influir también en la selección de estos alimentos y en el consumo de estos alimentos, ¿no? Sí, efectivamente, es muy valioso cuando, por ejemplo, los abuelos, los padres podemos cocinar con los hijos. Bueno, eso les genera un estímulo positivo muy importante. Entonces, la preferencia alimentaria también tiene que ver con este aspecto, ¿no? De cocinar junto con la familia, la convivencia, la parte social es muy importante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos a las 4 de la tarde en el taller del chocolate y los vestidos y taller sensorial de los alimentos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.